Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Estamos compartiendo la actitud de Cristo, así llamamos a esta serie de enseñanza. Estamos viendo el comportamiento, las actitudes de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cuál era su comportamiento frente a algunas situaciones? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, que nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Y por eso estamos compartiendo cómo actuaba Jesús en diferentes situaciones. Y una de las cosas que Jesús hacía era expresar sus sentimientos. Jesús no encerraba sus emociones. En los evangelios vemos a Jesús llorando, lo vemos alegre, enojado, movido a compasión, triste. Bueno, las emociones y los sentimientos son importantes en nuestra vida. Somos personas emocionales. Nos alegramos, lloramos, nos enojamos, reímos, estamos tristes, gozosos. Algunas emociones nos llevan a disfrutar de muchas cosas en nuestra vida y hay otras que si no aprendemos a controlarlas nos roban las bendiciones, porque hay algunas emociones que si las dejamos albergar por mucho tiempo nos hacen daño. Las emociones en realidad no son ni buenas ni malas, pero son inestables y tenemos que aprender a manejarlas. Si no las sabemos controlar, se convierten entonces esas emociones en sentimientos que nos pueden controlar a nosotros. Tenemos que entender que emoción y sentimiento son diferentes, aunque son muy unidos. Caminan juntos la emoción y el sentimiento. Te explico. Para que haya un sentimiento, tiene que haber primero una emoción. La emoción viene en forma espontánea, casi automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones que hemos tenido, ¿verdad? Como cuando comenzamos a pensar en esas emociones, a la larga se convierten en sentimientos. Somos más conscientes de nuestros sentimientos que de nuestras emociones. Y la manera en que podemos controlar es a través de nuestros pensamientos. Las emociones son temporales, aunque son fuertes, son más fuertes las emociones, pero son temporales. Los sentimientos duran más tiempo en nuestra vida. Hay unas emociones que son básicas, la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, el enojo, el asco. Son emociones que son básicas. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante un cambio, un estímulo que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Eso es una emoción. Por ejemplo, algo te asustó. La emoción, ¿cuál fue? El miedo. Te asustaste. Puede ser también de sorpresa, pero vamos a ver que es un susto, como que algo te asustó, entonces tuviste miedo. Cuando comienzas a pensar en esa emoción, entonces viene el sentimiento de temor. Si sigues pensando en ese sentimiento, se vuelve más perdurable, convirtiéndose en fobia o en pánico. ¿Y qué te digo con esto en cuanto a Jesús? Jesús expresó sus emociones y sentimientos, pero los supo controlar. Y nosotros tenemos que aprender como Jesús a saber controlar nuestras emociones y sentimientos. Por ejemplo, vemos a Jesús en algunas ocasiones enojado, pero Jesús nunca se enojó por las cosas que nos hacen enojar a nosotros. Jesús no se enojó porque hablaran mal de él. Tú no ves a Jesús enojándose porque aquel o aquellos fariseos, aquellos saduceos comenzaron a hablar mal de él, aquellos religiosos. Jesús no le enojó eso. ¿Sabe? A Jesús no le enojaban las cosas que nos enojan a nosotros. Tenemos que aprender de la actitud de Jesús. Jesús se enojó, por ejemplo, cuando vio lo que estaban haciendo en el templo.
Juan 2 nos dice que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló los que vendían bueyes, ovejas y palomas y también a otros que instalando sus mesas cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, porque el templo no fue creado para eso. Juntamente con sus ovejas, sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y derribó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Ahora, Jesús tenía el sentimiento de amor por la casa de su padre. Vio lo que estaban haciendo. Eso le trajo una emoción, ¿de cuál? De enojo, de coraje. Y vino entonces el sentimiento de ira. ¿Cómo vemos la ira ahí envuelta? Cuando empezó a dar latigazos, volcó la mesa, echó a todos afuera. Estaba la emoción de enojo, de coraje. Vino el sentimiento de ira, pero él no permitió que la ira se quedara en él. Somos seres emocionales. Nos van a venir emociones, pero no podemos permitir que esas emociones nos controlen. Él no le hizo daño a nadie en ese momento, ¿verdad? A nadie, nunca. Jesús lo que hace es el bien a cada uno de nosotros. Vemos a Jesús emocionado otra vez cuando vio la ciudad. Jesús se entristeció y dice la Biblia que lloró, expresó sus emociones. Por ejemplo, cuando vio a la gente que andaba como ovejas desamparadas, eso le causó tristeza y se movió a compasión. Lloraba cuando él veía la incredulidad, pero no anduvo lloriqueando todo el tiempo. Tú no ves a Jesús estando llorando en cada esquina. No, porque él supo controlar sus emociones y sus sentimientos. Se entusiasmaba cuando veía una demostración de fe. Él decía: wow, grande es tu fe, grande es tu fe. Jesús, con sus emociones y sus sentimientos, dejaba saber lo que verdaderamente le importaba. Si usamos bien nuestras emociones y nuestros sentimientos y los sabemos controlar y los controlamos con nuestros pensamientos, ¿verdad? No dejando que se aloje ese sentimiento que puede ser negativo, dañino, no dejando que se aloje demasiado tiempo en nuestra mente. A través de esos sentimientos y emociones podemos ser dirigidos al llamado, a la asignación que Dios nos ha dado. Porque, por ejemplo, ese problema que más te enoja o que más te causa tristeza, es que Dios te está hablando a través de esa emoción, de ese sentimiento, para que tú hagas algo con eso que te enoja o que te entristece, ¿verdad? Es una asignación que Dios te ha dado para que resuelvas ese problema. Así que las emociones y los sentimientos son buenos. Jesús conocía cuál era su asignación, gracias también a sus emociones y sentimientos. Él sentía un celo vivo por la casa de su padre, así que actuó de esa manera porque era su llamado. Y nosotros tenemos que aprender a actuar como Jesús actuó, controlando sus emociones y sus sentimientos. Pero hay que expresarlas, tenemos que expresarlas porque somos seres emocionales. Nos vemos en una próxima enseñanza. Suscríbete al canal para que no te la pierdas. Seas grandemente bendecido, bendecida. Chao.